Desde Con la Gente Noticias, recorriendo la ciudad de Rosario. Esta vez nos encontramos aquí 9 de julio y Obvios Lagos para hablar un poco de la diversidad cultural. En este día, para ello la tenemos a Claudia aquí en este momento, que es docente de la UNR, que nos va a comentar sobre este día porque viene trabajando con los pueblos originarios. Claudia, buen día. Hola, buen día a toda la audiencia. Bien, Claudia, hoy dicen que es un día para celebrar, un día, no sé cómo lo toman ustedes. No, nosotros quienes confraternizamos con todos los pueblos y las comunidades originarias o indígenas de la Via Yala y particularmente de nuestro país, concebimos este día como un día de luto, donde sí hay que conmemorar, pero nada que celebrar. Y sí festejamos ayer como último día de libertad de los pueblos de América, porque, como todos sabemos, el 12 de octubre de 1492, a casi ya 528 años, comenzó el primer y gran genocidio en estos territorios. Sí, Claudia, vamos a seguir hablando, pero me gustaría presentar a las demás personas que están aquí con nosotros. También la tenemos aquí a Nadia, buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por la nota. Es muy importante para nosotros visibilizar el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, enmarcado en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente mi ascendencia es quechua, por ambos lados, tanto de abuelas maternas y paternas. Y el proceso de etnicidad, de reconstrucción étnica, fue gracias al encuentro de muchos hermanos y especialmente a Claudia, quien cuando yo inicié la universidad trajo una pregunta nueva a mi vida y a reconfigurar eso. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntas con proyectos a nivel provincial, proyectos de extensión universitaria, todos anclados en territorios urbanos donde había poblaciones que se autopercibían descendientes de un pueblo originario. Y actualmente trabajo en la universidad en el área de bienestar estudiantil, en el programa intercultural para estudiantes de pueblos originarios, con Claudia obviamente, y con María muchas veces hemos trabajado colectivamente. Bien, vamos a presentar a María, que también está aquí con nosotros. María, buen día. Hola, buenos días, muchas gracias por la nota. Mi nombre es María, actualmente soy trabajadora comunitaria dentro de mi comunidad, pertenezco a la Nación Home, ya hace como 30 años que vengo viviendo y resistiendo acá, trabajando, y en conjunto con Claudia y Nadia venimos trabajando a través del ingreso y el egreso de chicos de nuestras comunidades a la gran facultad. Bien, vamos a ir conociendo un poquito, en este caso Claudia, que viene trabajando hace mucho tiempo con este tema. Claudia, recién hablábamos en el camino con el camarógrafo sobre el tema de la palabra raza y de la palabra diversidad cultural. ¿Ha cambiado mucho desde que cambió esta palabra? Bueno, hay dos niveles de análisis en tu pregunta. Por un lado, lo significativo que fue cambiar el celebrar el Día de la Raza por un día donde sí repensar la diversidad cultural que somos. En ese sentido, el cambio es altamente significativo. Ahora, si la pregunta implicaría pensar cuánto ha calado en nuestra sociedad esa propuesta, tendríamos que ser un poco más pesimista, o sí, por lo menos decir que seguimos siendo una sociedad racista, poco inclusiva, que no nos concebimos como una sociedad plurinacional y pluricultural, y seguimos sosteniendo, incluso en muchos medios educativos, esa idea de una sociedad deseada, como lo fue allá en el siglo XIX, de pensar que los argentinos somos homogéneamente blancos, monocultural y monolingüe, cuando en realidad somos una sociedad donde la presencia de la diversidad cultural propia de estas tierras, quiero decir, los pueblos originarios que tienen una existencia ancestral hasta hoy, más todo lo que pueden haber producido las llegadas de oleadas inmigratorias, es el resultado de una sociedad diversa. Pero esto todavía es un ejercicio que hay que reproducir, reforzar, para poder lograr repensar qué implica hablar de una sociedad plurinacional. Con esto queremos decir que tenemos un Estado, pero dentro de ese Estado múltiples naciones. Así como hacemos la Feria de las Colectividades, pensando en la diversidad de los inmigrantes, en mi caso
de lo que pueden haber sido mis antepasados, y pensar aún las naciones europeas con una multiplicidad de divisiones, esto no tiene un correlato en reconocer que toda la diversidad cultural de los pueblos indígenas también está presente en la actualidad en nuestra sociedad. Bien, hablando un poquito de la actualidad de la sociedad, ¿sienten que en las escuelas hay inclusión? ¿Se habla de estos temas? Bien, muchos de los proyectos con los cuales hemos trabajado las tres son espacios donde vinieron a plantear que en Argentina también es étnica, también es indígena, y algo que tiene que ver inclusive con mi propio recorrido son los procesos de negación y reconstrucción identitarias a partir de resaltar ese saber que hay en nuestras casas, esas lenguas que no están visibilizadas. Yo recuerdo como mi abuela hablaba, que sí, está viva, no está acá en Rosario actualmente. Ella hablaba quechua y me hablaba en quechua, pero yo le respondía en español. Los mecanismos que ella utilizó para proteger, no solo mis padres no hablan quechua, por ejemplo, pero son mecanismos de protección, yo lo entiendo así. Inclusive en una época estaba enojada con la escuela, debo decir, porque ha sido el lugar donde se me ha cuestionado, inclusive mi propia percepción subjetiva como rosarina. La migración es algo que atraviesa mi vida, aunque yo no haya migrado, digamos. Entonces, en algún punto, si bien en su momento me hizo mal, también me hizo mucho más fuerte para preguntarme por qué preguntaban tanto eso. ¿Qué había de malo en mi forma de ser, en mi forma de vestir o de hablar inclusive? Y en ese sentido, si bien creo que hay grandes avances, la universidad a partir del 2013 se creó un programa donde lo que apuntaba era el acceso de estudiantes de pueblos originarios más allá de su condición socioeconómica, y a su vez un acompañamiento para que ellos permanecieran dentro de la universidad. Actualmente ese equipo fue aumentando en profesionales que atienden y que buscan que permanezcan a pesar, bueno, digamos, de estas circunstancias. En ese sentido, la universidad es todo un desafío, pero ha apostado a que suceda y que cada año los estudiantes progresivamente vayan aumentando. Nosotros vamos a las escuelas, promocionamos la beca de pueblos originarios, así se llama, en el programa de becas de la universidad. Y en ese sentido se alienta de alguna manera a preservar y que ellos puedan voluntariamente autopercibirse descendientes de cualquier pueblo, de cualquier etnia a la que ellos consideren el legado de sus familias, de su identidad cultural a partir de la urbanidad en la que vivimos. Bien, María, hablando un poco también del tema de en qué momento se sienten ustedes, podríamos decir, en el tema de conocer un poco más de los pueblos originarios. ¿Sienten que solamente es el Día de la Diversidad Cultural o se los tiene en cuenta en otras fechas también? No, en otras fechas actualmente se nos considera bastante, se nos está reconociendo más allá de una lucha bastante larga, actualmente se nos están siguiendo reconociendo, pero atrás de eso hubo mucha lucha para que se nos sigan reconociendo. Por sobre todo creo que la lucha de reconocimiento siempre se basa en la presencia dentro de las comunidades, o sea, seguir insistiendo en rescate cultural, en las tradiciones, en la lengua. Yo actualmente soy la única que habla la lengua materna porque mis hermanos no lo hablan. Soy la única que se comunica porque mi mamá es la única hablante parlante en la lengua com. Y la verdad que es una lucha que se viene desde muchos años, pero actualmente con la facultad venimos también trabajando sobre eso, el reconocimiento hacia las lenguas y tratar de olvidarnos un poco del castellano, que es algo que nos impusieron más en nuestra conquista que todavía está mal llamada, pero es una lucha que se viene dando hace un montón de tiempo. Bien, también me gustaría saber cómo se viene trabajando, aparte de no solamente desde las escuelas, si se viene trabajando desde otros ámbitos, ya sea desde lo social, en otro sentido. Bueno, desde la universidad, así como Nadia te contó que se han hecho proyectos de extensión y demás, eso ha acercado a jóvenes originarios o no originarios a otro tipo de acciones.
a seguir visitando los barrios, a seguir articulando con los referentes, como en este caso es María, y de algún modo poder intercambiar en la cotidianeidad saberes, posicionamientos políticos y contribuir a esta nueva repensarnos como un nosotros que tiene que garantizar la igualdad desde la diferencia. No hay que eliminar las diferencias, porque las diferencias están al servicio de lo diverso y no de lo desigual. La igualdad es en el plano de derechos. Esto en definitiva lo que ha hecho es que muchos movimientos, ya sea del campo popular o organizaciones estudiantiles o otro tipo de militancia, sean permeables por primera vez en muchos casos a otras formas de estar siendo en el mundo y de pensar la política y de pensar el cambio que necesitamos de un modo necesario y urgente para mejorar una situación que sea factible para todos y todas. Y en ese sentido es pensar que los derechos culturales no son necesariamente los derechos epistémicos por lo que nosotros luchamos. Cuando se habla, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe o de ciertas medidas en el plano de lo legislativo que luchan por los derechos culturales de los pueblos, esto muchas veces son meras reivindicaciones que caen en la folclorización o en cierta inclusión más o menos espasmódica. La palabra inclusión tampoco la compartimos, porque es como que hay que incluir en un único lugar, cuando en realidad lo que tiene que haber es una interacción y un intercambio para garantizar la verdadera interculturalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos epistémicos, no lo estamos pensando solamente en el plano educativo, donde todavía hay muchísimo para hacer, sino en el plano de las políticas estatales, de demandar al Estado, pero además de formar parte del Estado. Nosotros seguimos esperando que alguna vez se garantice la participación política real desde la propia concepción de la política indígena, como la necesidad de garantizar un pluralismo jurídico desde la propia concepción del derecho indígena, y no meras concepciones que son más o menos espasmódicas y que de ningún modo están garantizando esa interculturalidad en los distintos planos sociopolíticos que nosotros demandamos. Bien, recién hablabas de políticas. En este momento, ¿hay políticas de Estado que estén acompañando a los pueblos originarios en este contexto de pandemia? Bueno, nosotros lo que nos corresponde hacer en este momento es repensar qué se está haciendo desde la universidad. En principio yo voy a decir algunas cuestiones, pero Nadia, que es la que coordina el programa, tal vez sea la más pertinente para desplegar esto, como María, como referente de un barrio donde las carencias o las necesidades son cotidianas. Para nosotros la universidad brindó en principio un espacio que hizo posible, como decía Nadia, en el 2012 primero las becas y después en el 2013 el programa intercultural, y hoy que toda la educación se ha virtualizado, las respuestas que nos vienen del Estado es poder garantizar la conectividad para los estudiantes, que bueno, Nadia ahora va a explicar. Pero sin lugar a dudas el Estado todavía es un gran deudor frente a las comunidades originarias o indígenas, como lo es frente a la comunidad toda hoy, donde la pandemia, de algún modo, no solamente ha desnudado, sino que ha viralizado y todavía ha mostrado en todo su esplendor la desigualdad y en muchos casos también violencia institucional cotidiana para con nuestros pueblos. Pero lo de la universidad me parece que la indicada para explicártelo como coordinadora del programa es Nadia. Bueno, Nadia, te escuchamos. Bueno, antes que nada destacar que la beca en la que están enmarcados actualmente 21 estudiantes de diversas etnias. Este año tenemos estudiantes del pueblo Com, del pueblo Mocoit y mapuches. Aba guaraní, hay un joven que se autopercibe también, y collas. El programa está enmarcado en un gran proyecto desde 2013 en adelante, ha continuado todos los años y en ese sentido apuntamos que la universidad ha continuado desarrollando presupuestariamente e incorporando de nuevo esta gama de profesionales, psicólogos,
profesores de lengua, todos de la casa de la universidad, digamos, y apunta especialmente a hacer una beca integral. Esta beca es integral porque les brinda material de estudio, transporte y alimentos. Eso este año, bueno, cayó esta situación de emergencia total, donde puso en tensión los espacios que ya se venían elaborando, pero apuntando al desarrollo del mismo. Una de las actividades que principalmente se garantizó a partir del rector es la conectividad garantizada para todos los estudiantes de la universidad. Más allá de tener o no la beca de pueblos originarios, fue una política que se apuntó al desarrollo de la conectividad. En ese sentido, nosotros fuimos, particularmente desde la Dirección de Bienestar Estudiantil, a las escuelas a repartir en los territorios de donde los jóvenes vivían o se acercaban a nuestras oficinas en Riobamba y Beruti a retirar el mismo. En ese sentido, me parece que estas becas apuntan específicamente a que los chicos puedan permanecer, además de que es un espacio donde ellos pueden venir a relatar los inconvenientes que tengan. Yo soy estudiante de trabajo social, dentro de poco me egreso, y mucho de estas técnicas, digamos, de cómo mixturar el conocimiento de los pueblos, cómo atender a estas problemáticas, me ha ayudado a complejizar la mirada. De hecho, mucho de lo que Claudia recién mencionaba anteriormente sobre las formas de entender el mundo tienen que ver con eso también, tienen que ver con formas de entender que no hay un único saber, o no hay una... Hoy estamos en la época de que no hay una única verdad, y esta idea del relativismo. Pero me parece que más allá de que ha sido un gran avance de poder desmitificar ciertas formas para generar un paisaje de múltiples formas, donde el ser humano es mucho más complejo que simplemente esto y esto, y el resultado es esto, causa-efecto, sino poder plasmar la diversidad y la complejidad de la realidad en sí mismo. Así, a su vez, intentando desde, por ejemplo, nuestros espacios de trabajo, o tener una mirada mucho más amplia y precisa para esa situación en particular, y poder acompañar ese proceso educativo que egrese efectivamente. De hecho, tenemos jóvenes que están por egresar de médicos, ya tenemos un médico, una enfermera mapuche, una enfermera del pueblo Colla. Entonces, en ese sentido, estamos en proceso. Este año tenemos, bueno, los exámenes virtuales, digamos, hay modalidades, pero están muy próximos a egresar muchos de estos jóvenes. Bien, bueno, ya para ir cerrando, le escuchamos a María también, que ella viene trabajando, como nos decía acá Claudia, en los barrios, así que nos gustaría cuál es tu mirada desde lo más cercano que podemos ver. Bueno, con respecto, como Claudia decía, en las cuestiones políticas, nosotros sentimos que el Estado está muy ausente. Yo, a partir desde que comenzó la pandemia, y en conjunto con otros vecinos, iniciamos una olla popular. De la olla popular no dimensionamos la magnitud que tendríamos de gentes y vecinos que se acercarían. O sea, esta pandemia nos abre los ojos sabiendo la necesidad que tienen las comunidades, y muchas de las cuales están muy abandonadas, y el Estado está últimamente muy ausente. Nosotros tratamos de sostener la olla popular, que venimos llevándola desde que comenzó esto, con la ayuda de muchos amigos, vecinos, y que actualmente la venimos peleando día a día, porque, como decía Nadia, hay muchos jóvenes que ingresan, otros que directamente son padres adolescentes y dejan. Y los que los vuelca es salir a cartonear, a ser empleadas domésticas, y la verdad que muchos de nuestros adolescentes actualmente están desempleados. Más con esta pandemia hemos notado mucho la disminución de trabajo que hay, y el Estado está muy ausente en esta situación con las comunidades. Más allá de que siempre dicen que el Estado siempre está presente, yo no lo veo tan así, porque yo lo veo continuamente y veo la necesidad de mis vecinos, de mis hermanos, de los jóvenes, de los chicos, y es un golpe bastante duro lo que están viviendo las comunidades, más allá del atropello, la violación, el abuso de poder de
de muchos. Bien, María, si bien hay muchísimas preocupaciones alrededor de todo esto de lo que va en la pandemia, ¿cuál es lo que más preocupa en este momento? La preocupación más grande es el abuso de poder que conllevan las comunidades. Hay mucho atropello, se siguen viviendo, se sigue sintiendo el racismo dentro de esta sociedad, principalmente con los policías. O sea, el atropello es continuo, yo lo vivo continuamente. Es vivir las 24 horas del día, el atropello y el abuso de poder que tienen. Cualquiera no sé si Claudia o Nadia, ¿cómo quieren dar su mirada hacia el futuro? ¿Cómo ven esto de aquí en adelante? ¿Cómo lo ven? Bueno, creo que esta fecha nos debe invitar, como decía anteriormente, a repensarnos, a repensar todas estas deudas que recién señalaba con toda claridad María, a poder ver a esos que muchas veces se mira desde la alteridad, desde la otredad total, que forman parte necesaria de nosotros. Hay una cuestión real que yo quiero recalcar, no solamente están las demandas de los pueblos, nosotros necesitamos de esos otros saberes, de esas otras cosmovisiones, de esas otras formas de estar siendo en el mundo que han preservado la biodiversidad natural en sus territorios de vida, porque todo lo que nosotros hemos aprendido en esa única concepción del saber que se llama ciencia y que convalida la universidad a la cual nosotros pertenecemos como nivel superior de los sistemas educativos, nos ha llevado a esto que estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia otros lugares, y en ese mirar hacia otros lugares, los pueblos originarios, indígenas, en toda su variedad de nombres que tienen en su propia lengua, que son nuestros hermanos y nuestras hermanas, tienen mucho para enseñarnos. Así que este es el gran llamado, la gran convocatoria que hacemos, y esto que nosotros aquí representamos, que es un proyecto que tiene muy pocos años, pero que ha dado lugar a que, como dijo Nadia, ya algunos jóvenes y jóvenes hayan terminado sus estudios. Para nosotros es una pequeña gran batalla, pero cuyo desafío es todavía mucho más difícil de alcanzar, que la universidad se permee de los saberes de los pueblos. Estos son los derechos epistémicos y no meras instancias espasmódicas de concesiones en el ámbito de la cultura. Bien, ¿qué agregar? Reflexión, no sé, ya para ahí. Gracias. Bueno, más que nada, gracias por el espacio, principalmente. Me parece que si bien efectivamente hay algo importante a resaltar, que las prácticas racistas muchas veces tienen que ver con no conocer al otro y colocar sobre un imaginario todo lo negativo. Y en ese momento, por eso digo la importancia del lazo, la importancia de las redes vinculares que nuestras familias nos las han inculcado, esas prácticas de, bueno, ¿quién trae qué? Y pim pum pam, de repente una olla pasó a ser 3, que eso es, digamos, algo clave en algún punto. La comida es algo que convoca mucho a todas las familias, más allá sean indígenas o no, o que se autoperciban de esos pueblos. Pero lo importante es que ahí hay un lazo de empatía, hay un lazo con el otro, donde el otro soy yo. Hay ese lema donde tú eres yo soy tú. Hay una idea de no importa quién seas, vas a ser un hermano igual. Nosotras nos llamamos hermanas. Hay grandes relaciones vinculares, más allá de la cuestión sanguínea. Entonces me parece que la diversidad cultural tiene que ver eso, con que podamos ser muchos en este mundo, muchos todo el tiempo, juntos, y que no sea un impedimento imaginarios raciales, étnicos, que configuren ese otro enemigo, donde no existe, es una construcción social ese otro. Entonces es un desafío, yo creo que la universidad apunta con estos espacios creados a que eso sea posible, a que estudiantes de pueblos originarios, estudiantes que más allá de su condición socioeconómica puedan ingresar a la universidad y elegir una carrera universitaria, y nosotros acompañarlos para que eso así suceda.